Saludos cordiales a todos los presentes. Somos la Universidad Autónoma del Perú. En esta oportunidad estamos complacidos de darle la bienvenida a esta reunión virtual por vía Zoom, con el objetivo de promover y concientizar sobre la importancia de la prevención de la violencia. De todo, vamos a empezar justamente con un video para reflexionar. Para ello deseo su participación, colaboración y observación para entender y sacar ideas importantes. Ok. Ahora que has crecido, quiero contarte algo importante. Afuera hay gente buena y gente que lo aparenta. Chicos que te quieren y otros que te quieren, pero solo para ellos. Al principio todo es lindo, lo sé. Pero si hoy te controla, mañana habrá violencia. No dejes que te digan qué hacer, porque terminarán creyendo que les perteneces. Y si te llaman cada 5 minutos, no es porque te extrañan. No esperes que tu vida termine como la mía. Te amo, hija. Gobierno del Perú. El Perú primero. Correcto. Para continuar, me gustaría saber qué han entendido sobre el video, qué han observado, qué han comprendido. Para ello me gustaría que, bueno, puedan levantar la mano o puedan comunicarnos por el chat. Mario Pinedo, ¿correcto? A ver, coméntanos. Yo creo que ahora, Karim, buenas noches, yo creo que ahora sobre el tema de aparentar, ¿no? Aparentar. Creo que las primeras impresiones y el cómo te muestras ante los demás, pues no puede ser la verdadera, por así decirlo, ¿no? Y hay muchos casos en donde, pues, precisamente aparentamos algo, pero al final termina siendo disfrazado, maquillado con otras intenciones, por así decirlo, ¿no? Y esos son muchos de los casos en los que pasa. Correcto, así es, Mariano. A veces cuando, por ejemplo, si estamos en un entorno de agresión, de violencia, de abuso, normalmente cuando nosotros ya convivimos nos normalizamos. Y al normalizarnos, queremos ver que es una apariencia, es algo que justamente forma la idea. Por ejemplo, con los casos cuando una persona nos agrede físicamente y lo confundimos con un amor verdadero, damos permiso a que nos sigan violentando durante mucho tiempo, durante muchos días, y eso puede generar en nosotros malestares. Correcto. Muchas gracias. A continuación vamos a dar un poco sobre el vistazo que es la violencia en sí. Bueno, continuando un poquito, como Karim decía, un video reflexivo que nos permita de repente entender un poquito más. En este caso vamos a hablar de la violencia en general. Bueno, nos dice o nos comenta que la violencia en general, según la OMS, cualquier institución, es el uso intencional de la fuerza o el aspecto físico como medio de amenaza contra uno mismo, contra otra persona, un grupo de personas o una comunidad. Como puede ser en este caso, pongamos el ejemplo de la comunidad Konibo Shipibo, de otras personas que de repente pueden ser del sexo femenino o masculino, o de un grupo de la comunidad LGTBIQ+, que en esta situación puede causar incluso lesiones, daños psicológicos, daños físicos, y en el peor de los casos puede causar la muerte. Esto conllevado por de repente la amenaza constante, el maltrato físico y emocional que puede llevar. Pero, ¿por qué se da la violencia? ¿O qué es lo que podemos entender de esto? Hay factores individuales, como puede ser el tema de problemas emocionales o trastornos emocionales o de la personalidad, el aspecto también en el cual te desarrollas. También está el factor familiar, los patrones o estilos de crianza, el cómo la persona se ha desarrollado desde tempranas edades. Y también tenemos los factores económicos, que en muchos casos vemos que el aspecto económico es algo fundamental en la actualidad, porque de eso depende mucho cómo una persona puede sobrellevar la relación o cómo puede sobrellevar y proveer en el hogar o en la familia o en el entorno en el cual se desarrolla. También están los factores sociales y culturales que muchas veces, bueno, si bien se está intentando reducir los niveles de violencia en cuanto al género, que es que el hombre en este caso predomina, aún existe. Y en este caso hace que de repente haya desigualdades por el género, por ser mujer o por ser hombre en ciertos aspectos. Pero recordemos que la violencia tiene varios tipos, pero eso lo va a hablar mi compañero, así que les doy pase. Listo, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad quiero mencionar sobre 3 palabras claves para poder definir lo que es la violencia. No sé si se me puede escuchar con claridad, no sé si me pueden confirmar, compañeros. Sí, se escucha. Ya listo, muchas gracias. Hay 3 palabras que tenemos que recordar. Uno, la violencia. En este caso ya nuestra ponente nos ha dicho, ¿no?, la definición de la violencia, pero hay que tomar en cuenta 2 palabras claves, que es la ira y el temor.
siempre cuando bueno, cuando se va a hacer la violencia, nosotros lo vemos, lo escuchamos, hay dos roles, ¿no? El agresor y la víctima. Y justamente en eso se basa, la ira y el temor. Porque siempre va a haber alguien que va a ser sumiso o se va a someter y hay otro que va a ejercer la fuerza, ¿no? Por ejemplo, golpear a alguien, agredir con un puñete o también decir palabras muy ofensivas, ¿no? Siempre va a haber un emisor y un receptor. Ahora, la agresión es una respuesta instintiva, es decir, que cuando nosotros nos sentimos amenazados o queremos defendernos de algo, recurrimos a esa herramienta, ¿no? Por ejemplo, responderle con más lisuras, devolver el golpe. Y hay que recordar siempre la frase, violencia más violencia genera más violencia. Y justamente en eso se va a ver, ¿no? Cuando no nos queremos quedar con las ganas de recibir el golpe, ¿no? Y nosotros queremos devolverles. Ahora, el abuso es ese desequilibrio de poder. Ya cuando ya el agresor, la víctima, ya tiene un papel bien marcado y que entran las consecuencias, ¿no? En este caso, los daños psicológicos, los moretones, también ya una baja autoestima, todas esas consecuencias es gracias al abuso, ¿no? Y es el abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional. Y justamente hay una palabra clave que debemos recordar siempre, que la violencia, muy aparte que podemos ejercer a otra persona, también podemos hacer a uno mismo, ¿no? Y bueno, ya para esta información voy a dar pase a Renzo para que nos pueda explicar un poco más. Como bien menciona mi compañera, y en realidad todos mis compañeros, la violencia vendría a ser ese acto coactivo que se le da hacia la otra persona, ¿no? Es una dinámica de poder. Por un lado, una persona, en este caso, quiere tener el poder y control sobre la otra, lo que puede ocasionar violencia en distintos ámbitos, como lo hemos podido observar y determinar, y como lo conocemos actualmente. También está el ámbito físico, el sexual, económico, verbal y de género. Bueno, en el ámbito físico, como conocemos, se da por la interacción de la fuerza y que puede causar daño o lesiones a la otra persona. Esto comúnmente se puede dar, digamos, en discusiones, en peleas a nivel físico, en donde una de las dos personas ha perdido de alguna manera el juicio y quiere imponer su voluntad a base de golpes. También está la violencia de tipo sexual, en donde se refiere a cualquier acción sexual no deseada, coercitiva, incluyendo el acoso sexual, la violación o el abuso sexual y la protección sexual. Es importante recordar justo que, bueno, en nuestro país hay dificultades para poder controlar justamente el tema de la explotación sexual, que es un tema muy delicado, puesto que muchas personas, por lo general a veces mujeres, tienden a ser explotadas porque, bueno, de alguna manera las llegan a manipular para poder ellas percibir algún monto que pueda ayudar a subsistir. Y esto se da básicamente por la manipulación que puede existir por personas que manejan este tipo de negocios. También existe la violencia económica, en donde, bueno, esta se manifiesta a través del control y manipulación de recursos económicos de una persona con el objetivo de ejercer poder y control sobre ella. Como había mencionado, esto es dinámica de poder. En este caso, puede ser hombre, puede ser mujer. Quien tenga más dinero, por lo general, puede limitar el acceso de libertades a la otra persona. Supongamos que en una pareja el hombre tiene más dinero que la mujer. Supongamos que es así. Entonces, por lo general, el hombre, como ya se ha visto en muchos casos, va a limitar el acceso a las libertades de la mujer coaccionándola por el dinero. Incluso podría, de alguna manera, llegar a la manipulación. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede decirle que, por ejemplo, como el hombre gana mucho más dinero, que deje de trabajar. No, sí, claro, que deje de trabajar ¿para qué? Para que se haga cargo de la casa. Y ha pasado. La dificultad de esta problemática de la violencia económica es que justamente cuando, digamos, se termina esta dinámica de violencia económica, al final sale perdiendo la persona que fue dependiente económicamente de la otra. En este caso vendría a ser la mujer. ¿Qué es lo que pasa? Ya la habían a la mujer condicionado que pueda y debe depender del hombre a nivel económico, y como dejó los estudios, dejó el trabajo, cuando llegan a separarse, ella sale perdiendo. De manera que de alguna manera ha perdido tiempo en donde ella podría, por ejemplo, haber desempeñado en otros oficios o quizás en los estudios. La verbal, bueno, implica el uso de palabras, gestos o actitudes para humillar, intimidar, insultar o denigrar a la persona. Eso también, como lo mencioné, básicamente dinámica de poder, insultos, manipulaciones, en donde la otra persona puede, de alguna manera, llegar a hacer sentir mal a la otra. Y también conozcamos la violencia de género. Como ya bien sabemos, está involucrado mucho el tema del machismo. Se refiere a cualquier forma de violencia que se dirige específicamente contra una persona, en este caso, por lo general, contra la mujer. Esto debido, digamos, arraigado a nivel cultural y a través de los años, en donde se ha demostrado o evidenciado de una manera incorrecta que los hombres tendrían que tener un poquito más de poder, tanto económico, en temas de trabajo, o en otros aspectos de la vida, con respecto a la mujer. Es ahí en donde justamente las mujeres desde hace muchos años han luchado por lograr, por ejemplo, igualdad con el hombre. En este caso también podría ser a nivel económico y también a nivel de los cargos gerenciales, porque justamente hay un tipo de discriminación que puede repercutir en este tema hacia las mujeres y puede de alguna manera dificultarles el acceso al trabajo o a seguir escalando a nivel profesional. Bueno, eso sería por mi parte. Gracias. Le paso a mi compañero. Buenas noches con todos. Ahora hablaremos sobre las líneas de apoyo en caso de violencia. En primer lugar tenemos los centros de emergencia mujer, que son servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia contra las mujeres, también los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Asimismo, permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional.
También tenemos la línea 100, que es un servicio personalizado por Internet y en tiempo real, donde profesionales especializados brindan información y orientación psicológica para identificar situaciones de riesgo de violencia en las relaciones de enamoramiento y de noviazgo. En cuanto, en cuanto al hogar de refugio temporal, tenemos que son espacios seguros y temporales que brindan protección, albergue, alimentación y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, especialmente a aquellas en situaciones de riesgo de feminicidio o que peligre su integridad y salud física o mental y también la de sus hijos. Y también, finalmente, el Programa Nacional Aurora, que busca prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes de su grupo familiar, desarrollando intervenciones para prevenir la violencia y brindar servicios de atención y protección de las personas afectadas por violencia contra las mujeres e integrantes de su grupo familiar sin importar su sexo, edad o nacionalidad. Todos esos servicios son especializados, interdisciplinarios y gratuitos. Asimismo, también se puede contar con las comisarías y fiscalías. Le doy paso a mis compañeros para la metacomisión. Bueno, chicos, ha sido una exposición alguna información que nos va a servir en general a todos, creo, si bien conocemos un poco el tema, es para poder seguir incentivando, enseñando a otras personas y sobre todo tenerlo presente en nuestro día a día. Bueno, me gustaría saber, bueno, o si hay alguna opinión sobre qué es lo que entendemos o aprendimos el día de hoy, algo nuevo, algo diferente. Ok. Antonio Cristian dice, aprendimos sobre los tipos de violencia y cómo podemos prevenirlo, correcto. Y también para poder prevenirlos necesitamos las líneas de apoyo, donde pueden incluir el CEN, línea 100, la comisaría, la fiscalía y hogar refugio temporal. Correcto. Muy bien, gracias. Antonia Chira, muchas gracias por tu participación. Ok, tenemos otro más. Catalina, aprendí que la violencia puede afectar físicamente y psicológicamente, como también hay varios tipos de violencia sobre las redes de apoyo. Así es, Catalina. Muy bien, muchas gracias. Así es, vemos con los varios tipos de violencia, como son la física, la sexual, la verbal y entre otras. Correcto. Exacto, Catalina. También responden que la violencia no tiene ningún edad. Perfecto. También creo que hay un mensaje al principio de nuestra A ver, participante ¿me parece Liz. limpio? Sí, Ujú. Cris Reyes. Aprendí que la violencia puede afectarnos a todos y a veces la gente debe tener más tolerancia para mitigar la violencia. Así es, ser resilientes a veces nos cuesta mucho actualmente en la sociedad peruana. Muy bien, muchas gracias, Cris. Listo, chicos. A ver, agradecemos mucho por la participación de cada uno de ustedes, por haberse conectado en esta sesión. Nosotros, el grupo, estamos muy agradecidos con su asistencia. No olvidarse de registrarse en el link que ya le hemos dado al principio de la sesión y durante también. Entonces, un fuerte abrazo a la distancia y espero que esa información quede en ustedes, algo informativo. No sé si alguna de mis compañeros quiere agregar. Bueno, agradecerles por la participación y recordemos que la violencia es algo que no se debe aceptar en el día a día.